¿Y eso de la electricidad cómo funciona? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Y las fotos cómo hicieron para preservar un momento exacto para toda la eternidad? No, tampoco sé. ¿Y cómo hicieron para construir todo lo que necesitaban para mandar al hombre a la luna? ¿O tampoco sabes? No, ya les dije que no sé. Y es solo antes de que se doble, llamas quiera. ¿Puedo matarlos? Esto debe ser mentira. Tengo con katana y fuego. Tranquilo, respira. Cuando llega a tiempo la luna en la mutila entera. Tiene el nivel de que asciende, casi sin se regenera. Llamas purificadoras, voces de falsos sucubos. Juramento se derianas en su entrada. Respira. Vamos bien. Jálalo ya. ¡No! ¡Ay! ¡Se rompió! ¡Mantén la calma! Incluso en desventaja. No se espalda. Recital de cuerdas, mucho ruido, mi escena. Debo ser más útil, deducirle los problemas. Se mueve como una mantis, una agilidad suprema. Pero el ataque Shinobi Goku y nadie lo espera. Abajo, fuera pierna, esto lo debilita, tengo su cabeza. Tenemos una promesa. Digo yo la vez, sorpresa. Como detiene nuestras hojas, es una proeza. Se respalda de Inosuke. Varios amigos coordinados mueven los obstáculos. Es el trío de cazademonios. Bakugou Katsuki, cruzado de brazos, gruñendo. TCH. ¿Por qué demonios estoy sentado al lado de este idiota verde otra vez? Y encima con todas estas chicas pegadas a él. Izuku Midoriya, rojo como tomate, nervioso, rodeado literalmente por varias chicas. Kakak-chan, no es mi culpa. Yo no pedí esto. Solo estábamos viendo vídeos y de repente. Ochako Uraraka, sentada muy cerca de Izuku, sonriendo inocente. Deku-kun, ¿me pasas las palomitas? Tsuyu Asui, apoyada en el hombro de Izuku desde atrás. Deku-chan, estás muy tenso, Kero. Relájate. Momo Yaoyorozu, elegante, sentada al otro lado, ofreciéndole una bebida que creó con su Kyok. Midoriya-san, toma algo fresco. Te veo acalorado. Kyokajiro, con auriculares puestos, pinchando a Izuku con el jack. Oye, Deku, ¿seguro que no estás disfrutando esto un poquito? Mina ha sido, bailando alrededor del sofá. Es el harem oficial de Deku. Foto grupal, foto grupal. Itsuka Kendo, de clase B, riendo. Hasta nosotras vinimos a ver el espectáculo. No todos los días se ve a Midoriya con tantas admiradoras mayores y compañeras. Mig, reclinadas sensualmente en un sillón cercano, guiñando ojo. Fufufu, el pequeño Midoriya ha crecido, ¿verdad? Me gusta ese espíritu heroico, y el resto también. Mount Lady, ocupando medio sofá con su tamaño normal. Totalmente. El chico tiene carisma natural. Yo también quiero mi turno. Mirko, apoyada en la pared, sonriendo competitiva. Si alguien va a estar cerca del conejito verde, que sea alguien con piernas de verdad. Todoroki Shoto, comiendo soba frío en una esquina, inexpresivo. Esto es extraño. Pero no inesperado. Ida Tenya, agitando los brazos. Esto viola varias normas de conducta escolar y profesional. Aunque sea fuera de horario. Shigaraki Tomura, sentado en el suelo, rascándose el cuello, molesto. ¿Por qué estoy aquí viendo esta cursilería? Solo vine porque Davi dijo que habría caos. Davi, sonriendo sarcástico, con los brazos cruzados. Y mira, caos de tipo romántico. Quemaría esta escena si no fuera tan divertida. Toga y Miko, ojos brillantes, abrazando un cojín. Deku-kun rodeado de chicas. Quiero unirme. Quiero su sangre de felicidad. Aux, volando perezoso por encima, comiendo pollo frito. Relájense, es solo una noche de vídeos. Además, el pibe se lo merece después de todo lo que ha pasado. Aizawa Shota, en su saco de dormir en una esquina, voz cansada. Si alguien grita más alto que el volumen del video, los expulso a todos. Olmig, en forma delgada, sonriendo orgulloso desde el fondo. Mi sucesor tiene muchos aliados. Eso es plus ultra. Izuku, casi desmayándose. Por favor, cambiemos de tema ya. Todos estallan en risas, burlas y comentarios mientras Bakugou lanza pequeñas explosiones inofensivas al aire de pura frustración. Yo, entrando en escena con el control remoto en la mano, riendo. En otra noticia random para iniciar, gente, pido que noticia bien deseosa. Familia mía, así como pueden ver acá, miren, la familia está todo limpiacito y acércate por favor, cabrera, que se vea bien. Y ya no queda nada, familia, ya para que los tiremos los piqueros en la piscina, así que eso, familia mía. Familia, ¿cómo? Hola familia, ¿cómo están? Oye, necesito datos de baranda, de balcones, para poner en la casita. Mujer acudió a Bakugou Katsuki, riendo fuerte, casi llorando. Ja 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 ja. El idiota se cayó por presumir. Karma explosivo. Izuku Midoriya, tapándose la boca, pero riendo. Pobre hombre. Pero, ¿por qué no puso el barandal primero? Eso es peligroso. Ochako Uraraka, riendo sin parar. Se cayó tan rápido. Y ahora pide el contacto, clásico.
Suyo Asui, con cara seria pero ojos divertidos. Es lo que pasa cuando terminas la obra a medias, Kero. Lección aprendida. Mina ha sido, rodando de risa en el suelo. El balcón troll. Me muero. Repite, repite. Kyokajiro, pinchando a Izuku con el jack mientras ríe. Deku, si alguna vez haces un balcón, pon el murito antes de posar, ¿eh? Toga y Miko, aplaudiendo emocionada. Quiero ver la caída en cámara lenta. La sangre de la vergüenza debe ser deliciosa. Dabi, sonriendo sarcástico, con brazos cruzados. Karma puro. Presume algo incompleto y el universo te tira al vacío. Me encanta. Shigaraki Tomura, rascándose el cuello, riendo bajo. Idiota, merecido. Yo desintegraría el balcón entero por diversión. Mirko, riendo fuerte, pateando el aire. Patada de realidad. Si vas a presumir, asegúrate de no caer. Mig, sensual, guiñando ojo. Fufufu, algunos hombres necesitan caer para aprender a poner barreras, en todos los sentidos. Aux, volando un poco, comiendo pollo. Clásico meme de construcción. El tipo ahora es experto en muritos urgentes. Todoroki Shoto, inexpresivo, pero con una leve sonrisa. Lógico. Sin barandal, gravedad gana. Ida Peña, agitando brazos. Esto es un ejemplo perfecto de falta de seguridad. Debería ser obligatorio terminar las protecciones primero. Olmig, riendo bondadoso. Joven constructor, esa fue una lección dura. Pero ahora será más sabio. Aizawa Shota, desde su saco, voz cansada pero divertida. Repitan el video. La caída vale la pena. Moon Lady, riendo. Si yo crezco ahí, el balcón ni existe. Pero el tipo, pobre, pero gracioso. Al médico por un cólico menstrual, pero realmente estaba en trabajo de parto. Y ese mismo día dio a luz sin saber que estaba embarazada. Bakugou Katsuki, riendo fuerte. Jajaja. ¿Cómo no se da cuenta que está embarazada? Pensó que era gorda. Ochako Uraraka, tapándose la cara, riendo. Es que a veces la barriga sale despacio. Pero, meses enteros sin saber. Izuku Midoriya, nervioso, rojo. Es posible por embarazos crípticos. Leí qué pasa cuando no hay síntomas obvios. Suyo Asui, directa. Algunas mujeres siguen con periodo irregular o lo confunden, Kero. Pero igual es increíble. Mina ha sido, rodando de risa. Imagínense en el parto. Doctora, solo vine por dolor de estómago. Kyokajiro, burlona. Yo con mi Kirko iría el corazón del bebé desde el mes 3. Imposible no darse cuenta. Toga y Miko, ojos brillantes. ¡Qué sorpresa tan linda! De repente un bebé. Quiero abrazar esa barriguita sorpresa. Dabi, sonriendo sarcástico. La gente niega lo obvio todo el tiempo. Es grasa, claro, hasta que nace. Shigaraki Tomura, rascándose, divertido. Idiotas. Pero gracioso. El cuerpo trolleando a su dueña. Mirko, riendo fuerte. Yo con mis patadas lo habría sentido desde el día 1. Pero respeto a las que llegan al final sin saber. Mig, sensual, guiñando. Fufufu, el cuerpo femenino es un misterio maravilloso, incluso para nosotras mismas. Aux, comiendo, relajado. He visto casos reales en noticias. Estrés, anticonceptivos, pasa más de lo que creen. Todoroki Shoto, serio. Lógico si no hay náuseas ni movimientos tempranos. Pero sorprendente. Ida Peña, agitando brazos. Esto resalta la importancia de chequeos médicos regulares. Olmig, riendo bondadoso. Una sorpresa plus ultra. El poder de la vida siempre asombra. Moon Lady, riendo. Si me pasa a mi gigante, la barriga sería un edificio, imposible no notarlo. Aizawa Shota, desde el saco, seco. Humanos negando realidad. Clásico. Repitan el meme. Me llega a pasar eso y me voy del planeta. ¡No! ¡No! Mientras tanto... Mina ha sido, primera en reaccionar, casi llorando de risa. Ja. La puerta se cayó entera. Pobre chica. Todoroki Shoto, segundo, inexpresivo pero con leve sonrisa. La puerta estaba mal fija. Consecuencia lógica. Toga y Miko, tercera, aplaudiendo emocionada. Qué momento tan lindo y vergonzoso. Quiero abrazarla. Ida Peña, cuarto, agitando brazos. Esto demuestra la importancia del mantenimiento estructural. Mirko, quinta, pateando el aire de risa. Yo le doy una patada a la puerta y la mando más lejos todavía. Dabi, sexto, sonrisa sarcástica. Karma por no arreglar las bisagras antes de la serenata. Kyokajiro, séptima, riendo. Los mariachis ahí parados con la música, imaginen el silencio después del crash. Olmig, octavo, risa bondadosa. Una lección inesperada para los jóvenes enamorados. Shigaraki Tomura, noveno, rascándose el cuello. Yo desintegraría la puerta antes de que caiga, pero esto está mejor. Ochako Uraraka, décima, tapándose la cara. Me daría tanta pena que flotaría hasta el techo. Aux, un décimo, volando un poco. Clásico fail romántico.
El universo dijo no hoy. Suyo Asui, duodécima, directa. Si me pasa eso, cierro todo y me mudo. Kero. Bakugou Katsuki, 13º, explosiones pequeñas en las manos. Jajaja. La puerta troleó la serenata. Épico. Midnig, 14ª, guiñando. Fufufu nada arruina más el momento que una puerta traicionera. Izuku Midoriya, 15º, nervioso pero riendo. Pero seguro se rieron después. ¿Verdad? Moon Lady, 16ª, riendo fuerte. Si yo abro la puerta en modo gigante, adiós casa entera. Aizawa Shota, último, voz cansada desde el saco. Repitan la caída. En cámara lenta. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can... ¡Ay, ay, 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 ay! Sacándose la reserva. Un chef siempre prueba su salsa. Toga y Miko, jajajaja. Se lo comió sin dudar. Qué compromiso con la cocina. Bakugou Katsuki, asco total. Pero el comentario me mató. Mina ha sido, en pleno bus lleno de gente. Yo me bajo en la próxima. Davi, nivel maestro. Probar la salsa propia en público, respeto sarcástico. Ochako Uraraka, no, qué vergüenza ajena. Me flotaría hasta el techo para escapar. Shigaraki Tomura, la humanidad nunca decepciona, en lo peor. Mirko, yo le meto una patada al dedo antes de que llegue a la boca. Kyoka Hiro, puaj. Miker detectaría ese aroma desde lejos. Aux, transporte público. Donde pasan estas obras maestras. Suyo Asui, algunos animales lo hacen, Kero. Pero humanos en bus. Ida Peña, violación grave de normas de higiene pública. Todoroki Shoto, chef creativo. Salsa casera. Midnig, fufufu dedicación total al arte culinario. Izuku Midoriya, no miren tanto. Apaguen el video por favor. Moon Lady, en modo gigante lo veo todo, y igual me da asco. Olmig, eso no es comportamiento plus ultra. Aizawa Shota, humanos en su hábitat natural. Rebobinen la prueba de salsa. Tanto, estoy aburrida. Cuéntenme cuál ha sido su peor económico. Y no me refiero a comer maruchan y atún. Algo realmente traumático. ¡Ay, no manches! Ahora sí se va a poner buena la historia. Araceli, anduve de foránea por Puerto Maldonado, sin conocer a nadie, sin trabajo y ya sin monedas. Descargué Tinder y ¿qué creen? Almorcé, cené y paseé gratis con distintos chicos. ¡Oh my god! Di tu frase. Yanecita, vuelve a los brazos que te amaron. Por tu amor. Lucy llevaba 2 días sin comer, solo tomando agua. Y el hermano de una amiga me invitó a comer. Él me caía muy mal, pero fui porque tenía mucha hambre. Ahora estamos casados. Y tenemos un hijo. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó aquí? Maya me cruzaba por el barandal a la casa de mi vecina para robarle el jabón y poder lavar mi ropa. ¿Qué? ¡Ey! Oye Nelson, di algo pobre. Mina ha sido, jajajaja. Saltando el patio solo por un jabón. Todoroki Shoto, eficiencia extrema. Necesidad básica. Toga y Miko, están cute. Robando jaboncito con esfuerzo. Bakugou Katsuki, pobre pero con habilidades de ninja. Respeto. Ochako Uraraka, ay no, me da penita, pero el salto es perfecto. Davi, nivel pobreza pro. Arriesgarse por un jabón entero. Kyoka Hiro, el parkour por higiene, icónico. Shigaraki Tomura, yo desintegraría la pared y me llevaría todo el tendedero. Mirko, ese salto merece medalla olímpica de pobreza. Aux, en mis patrullas he visto cosas peores, pero este es arte. Suyo Asui, es triste, pero el meme es gracioso, Kero. Ida Peña, robar es inaceptable. Aunque sea jabón. Midnig, fufufu al menos huele rico después del robo. Izuku Midoriya, el aterrizaje fue impecable. Pero, pobrecito. Moon Lady, si yo salto el patio en modo gigante, adiós muro. Olmig, una lección sobre humildad y necesidad. Tanto en el Roblox. Oigan, yo sé esconderme bien. Ya tengo experiencia de cuando llegaba mi papá borracho. No, gente, a la madre. No, a la bro, a la XD, no. Davi, jajaja, oscuro, pero el XD lo hace brutal. Toga y Miko, pobrecito. Pero el otro solo puso XD, sin piedad. Bakugou Katsuki, qué hijo de put. El que respondió solo XD. Memeo. Mina ha sido, primero te parte el alma y luego, XD. Roblox no tiene filtro. Shigaraki Tomura, eso es humor de gamer puro. Trauma más XD igual de gen.
Kyokahiro, yo pondría música triste de fondo, pero el otro, directo al grano. Mirko, el niño contando su trauma y el otro. XD. Generación Roblox. Ochako Uraraka, ay no, me da penita, pero el XD me sacó risa mala. Todoroki Shoto, respuesta eficiente. Reconoce el chiste sin compasión. Aux, he visto chats peores en juegos online. Esto es suave. Suyo Asui, es triste, pero real, Kero. El XD es la cereza. Ida Peña, esto no es apropiado para menores. Reporta el chat. Mig, fufufu, los niños de hoy procesan trauma con memes y Zuku Midoriya, qué fuerte. Pero, el XD es tan seco. Moon Lady, si yo veo eso en chat, crezco y bloqueo el servidor entero. All Mig, los jóvenes necesitan guía. No solo XD ante el dolor. Cosas que seguro no notaste. Número 1, no soy mi casa original, soy Ana de Arco o mi causa. Número 2, esta ni siquiera es una bufanda, es un suéter. Número 3, que parezca una chaqueta, yo sé, no lo es un pantalón. Número 4, esta ni siquiera es una blusa, es solo un top con una falda. Número 5, esta ni siquiera es una mujer. Cosas ¿Qué? que ¿Qué? Número 1, no soy mi casa original, ¡No mames! Entonces estoy reconfundido. ¿Cómo es una mujer? Kyokahiro, el plot twist del año. Pensé que era una chica defendiendo su cosplay. Toga y Miko, me encanta. Crossplay perfecto y luego el remate. Davi, nivel dios. Te lleva por un camino y te tira al vacío al final. Mina ha sido, jajajaja. La explicación técnica para llegar al ni soy mujer. Legendario. Shigaraki Tomura, el cosplay tan bueno que engaña a todos, y luego boom. Mirko, respeto máximo al esfuerzo. Cosplay up con twist. Aux, clásico de convenciones. El final siempre es el mejor. Suyo Asui, buen cosplay, Kero. El twist fue inesperado. Ida Peña, la precisión en los detalles del cosplay es admirable. Ochako Uraraka, me engañó completamente. ¡Qué sorpresa! Todoroki Shoto, explicación lógica, hasta el final. Bakugou Katsuki, jajaja. El cabrón la clavó con el remate. Mig, fufufu cosplay con secreto delicioso y Zuku Midoriya, el detalle de la ropa es cierto. Pero el final, Moon Lady, si yo cosplayé hombre, nadie duda. Pero este nivel, All Meat, cosplay sólido. Twist efectivo. Repitan el final. ¿Y te volveremos a ver? Kate Jaeger, eso no lo sé. Pero cuando mires las estrellas, piensa que una de ellas es mi alma. Mirko, jajajaja. Parece que se está muriendo por un resfriado. Mina ha sido, clásico. Los hombres con gripe son los más dramáticos del planeta. Kyokahiro, yo con gripe sigo entrenando. Él está llamando al testamento. Toga y Miko, quiero cuidarlo. Le traigo sopita y lo mimo. Mig, fufufu, algunos hombres convierten un catarro en tragedia griega. Ochako Uraraka, pobrecito. Pero, es solo gripe, ¿verdad? Suyo Asui, los hombres exageran los síntomas, Kero. Estudios lo confirman. Moon Lady, si yo tengo gripe en modo gigante, ahí sí es apocalipsis. Bakugou Katsuki, TCH. Yo con gripe sigo explotando cosas. Débil. Davi, Drama King nivel dios. Una fiebre y ya escribe el epitafio. Shigaraki Tomura, patético. Yo con gripe seguiría desintegrando. Aux, he visto héroes profesionales caer por menos. Es real. Todoroki Shoto, gripe igual muerte inminente. Lógico para algunos. Ida Peña, deben hidratarse y descansar correctamente. No dramatizar. Izuku Midoriya, nervioso y yo cuando tengo gripe me siento mal, pero, no tanto. Oye, amor. ¿Qué onda, nena? Te voy a poner una situación hipotética, ¿va? Ok. Imagínate que viene el novio de nuestra futura hija y la va a recoger ahorita para su primera cita y lo vas a conocer ahorita. De nuestra futura hija. Sí. De mi princesa. Sí, va a tocar la puerta ahorita, ¿qué le dirías? ¿Va a tocar la puerta de mi casa? Sí. ¿Y le voy a abrir yo? Izuku Midoriya, no me hagan imaginar eso. Ya me estoy estresando. All Mig, joven Midoriya sería un padre responsable y firme. Moon Lady, el novio llega y ve al número 1 héroe en la puerta, huye sin mirar atrás. Aizawa Shota, pregunta innecesaria. Respuesta obvia. Interrogatorio completo. Mig, fufufu Deku con escopeta imaginaria detrás de la puerta. Bakugou Katsuki, yo abriría con explosiones listas. Nadie toca a mi hija hipotética. Todoroki Shoto, mirada fría. Silencio incómodo. Novio se va solo. Ochako Uraraka, Deku-kun sería súper dulce pero protector al mismo tiempo. Ida Peña, procedimiento correcto. Entrevista formal, revisión de antecedentes. Suyo Asui, Nejire siempre con preguntas que dejan pensando, Kero. Aux, yo llegaría volando por la ventana para chequear al chico antes. Mirko, Deku en modo papá conejo. Patada lista si el novio falla. Shigaraki Tomura, desintegraría la puerta y al novio junto con ella. Kyokahiro, la cara de Deku en el meme es oro puro. Davi, padre verde overprotector, quemaría el auto del novio por si acaso. Toga y Miko, quiero ser la hija para ver cómo reacciona Deku-kun.
Mina ha sido, Nejire es la reina de las preguntas bomba. Siempre tenés razón vos, la verdad que me cansaste, me voy. Acá nomás hablamos cuando se te pase. ¿Qué? No, nada. Cuando se me qué. Nada, que se te pase. Que se te... Nada. Que no, cuando se me pase que repetí lo que no te escuché, dale. Nada, amor, te prometo que nada. Dale, repetilo. Mirko, ¿qué dijo el conejito verde? Ven aquí pa' que te calme yo a patadas. Bakugou Katsuki, jajajaja. El nerd tiene huevos para decirle eso a Mirko. Toga y Miko, de Kukun provocándola. Quiero ver la pelea. Mina ha sido, Mirko va a mandarlo a la luna con una patada. Shigaraki Tomura, el verde buscando la muerte, respeto. Kyoka Hiro, esa frase es sentencia de muerte con cualquier mujer enojada. Aux, Deku activando modo valiente nivel suicida. Suyo Asui, nadie le dice eso a Mirko y vive para contarlo, Kero. Ida Peña, comunicación asertiva no significa provocar. Ochakou Araka, de Kukun no Oro. Corre. Todoroki Shoto, frase prohibida. Consecuencia. Hospital. Mig, Fufufu me encanta el atrevimiento del pequeño Midoriya y Zuku Midoriya, N no fui yo. Es un meme. Yo nunca le diría eso a Mirko Senpai. Moon Lady, yo en modo gigante le digo lo mismo, y nadie se atreve a responder. All Mig, joven Midoriya, la prudencia también es parte del heroísmo. Davi, quemaría el lugar después de esa frase. Endeavor, error táctico grave. Sobrevive unos 3 segundos máximo. Mira, mami, ¿que está usted frágil o qué? Sí. Oh, madre mía, entonces me va a ser muy fácil partirla. Venga. Bakugou Katsuki, jajajaja. El nerd soltó la bestia. Deku en modo callejero. Mirko, ese conejito verde tiene juego. Respeto total. Toga y Miko, de Kukun pícaro. Quiero que me diga eso a mí. Mina ha sido, Melissa respondiendo que venga. La química es real. Kyoka Hiro, el piropo más heavy y efectivo de la historia. Shigaraki Tomura, el verde aprendió a ser tóxico, aprobado. Aux, nivel flirteo. Peligroso. Deku subiendo de rango. Suyo Asui, directo y sin filtro, Kero. Melissa no sea chica. Ida Peña, esto es inapropiado para menores de edad. Ochakou Araka, de Kukun diciendo eso. No me lo creo. Todoroki Shoto, frágil partirla. Lógica callejera. Mig, Fufufu Midoriya descubriendo su lado dominante me encanta. Izuku Midoriya, eso no soy yo. Es un edit. Yo nunca diría algo así. Moon Lady, Melissa con el que venga, la hija de David tiene actitud. Davi, el héroe número 1 flirteando heavy. Quemado aprobado. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.